Vamos a hablar un poquito en cuanto a la fe y vamos a hablar de esas características que una fe fuerte, una fe fortalecida, una fe genuina, cuáles son algunas características que tiene que tener. Entonces, hermanos, a manera de introducción, sin lugar a dudas estamos viviendo en una época, en un tiempo de incertidumbre, incertidumbre mundial. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar en una semana, qué va a pasar en un mes, qué va a pasar en un año, en 5 años, en 10 años. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros quietos, sin saber qué va a pasar. Estamos viviendo un tiempo de pruebas y sobre todo pruebas para los hijos de Dios. Porque Dios es el que nos prueba hacia cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que está probando Dios en sus hijos? Vamos a verlo con la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, a partir de versículo 6. Si me acompañan, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, aquí claramente la palabra de Dios nos dice que es necesario ser probados. Es necesario que tú y yo, hermanos, seamos probados. No nos sorprendamos cuando estemos en medio de alguna prueba, porque dice la Biblia que pasaremos por pruebas, que vamos a ser probados y Dios va a ser el que nos va a probar a cada uno de nosotros. Pero fíjate qué es lo que es probado, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, a través de las pruebas, Dios va a probar nuestra fe. Y este es un tiempo en el que estamos viviendo donde Dios está probando nuestra fe. Tristemente hemos visto muchos creyentes que se han apartado, que se han desviado, que se han alejado, que tenían una fe débil, entonces flaquearon en su fe, abandonaron la fe. ¿Y todo esto por qué? Porque tenían una fe no fuerte. No tenían las características de lo que tiene que tener una fe genuina y una fe verdadera. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí Santiago nos vuelve a decir prácticamente lo mismo, pero con diferentes palabras. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, hermanos, claramente vamos a ser probados y la actitud no tiene que ser una actitud de tristeza, de depresión, de ansiedad, de desánimo, sino que dice la palabra de Dios que en medio de la prueba tenemos que tener gozo. Ahora, ¿por qué tenemos que tener gozo? No tenemos que tener gozo por el hecho de estar en una prueba, sino que tenemos que tener gozo porque sabemos que en medio de la prueba Dios está produciendo algo en nosotros. Dios quiere fortalecer un área de nuestra vida. Entonces, como estamos en una prueba y sabemos que Dios está obrando en nosotros, por esa razón tenemos que tener gozo. Porque dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Es nuestra fe lo que es probado, hermanos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Entonces, hermanos, Dios nos está probando a cada uno de nosotros. Dios está probando nuestra fe. Es como si Dios nos estuviera haciendo un examen a cada uno de nosotros y donde Dios espera que salgamos aprobados. Pero como dije hace rato, tristemente, muchos han reprobado. ¿Por qué? Porque no tenían una fe fuerte, no tenían una fe genuina. Entonces Dios va a probar tu fe con y Él espera que salgamos, que pasemos el examen. Entonces, hermanos, vamos ahora sí con esta pequeña introducción. Vamos a ver algunas características que toda fe tiene que tener. En primer lugar, si estás apuntando, tenemos que tener una fe triunfante. Una fe triunfante, o sea, una fe que triunfa. Y sabes que nosotros como hijos de Dios, si hemos confiado y creído en Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios y tenemos que ser capaces de confiar en Dios. Pero no solamente tenemos que ser capaces de confiar en Dios, sino que tenemos que afirmar nuestros corazones en la creencia de que Dios puede y que Él está dispuesto a ayudarnos. Porque es muy fácil decir, yo creo en Dios y cosas parecidas, pero a veces no hemos afirmado nuestro corazón en la creencia de que Él puede, de que Dios puede y de que Dios está dispuesto en ayudarnos. Y por eso cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en un momento de prueba, pues no nos acercamos a Dios, no buscamos a Dios y buscamos un montón de otras cosas, de otro tipo de algunas personas, algunas cosas, nos refugiamos en cosas que el mundo nos ofrece porque no hemos afirmado nuestro corazón en que Dios está dispuesto en ayudarnos a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser capaces de confiar en Dios y en afirmar nuestros corazones en la creencia de que Dios puede y de que Él está dispuesto en querer ayudarnos a cada uno de nosotros. Y cuando aprendemos esto es cuando Dios nos da paz, es cuando Dios nos da calma en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Qué sucede con lo contrario de una persona que no confía en Dios y una persona que no ha afirmado su corazón de esta manera? Bueno, es una persona que pierde la paz, es una persona que en la práctica están problemas porque en la práctica ha permitido que su fe, en su amor y en su poder se vaya, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que el tiempo apropiado para que la fe obre es cuando ha cesado la vista. Lo voy a repetir una vez más. El tiempo apropiado para que la fe obre es cuando cesa la vista. Entonces, hermanos, para decirlo en otras palabras, mientras más grandes sean nuestras dificultades, mientras más grandes sean nuestras pruebas, más fácil va a ser que la fe obre. No sé si lo estamos entendiendo. Entre más grande sea una prueba, más fácil va a ser que la fe obre. ¿Por qué? Porque mientras existan ciertas expectativas de ayuda humana, la fe no va a actuar con facilidad como lo haría cuando fallan todas las perspectivas, ¿verdad? Cuando estemos en una situación difícil, pero todavía haya posibilidades de que depende de nosotros, de que depende de nuestras fuerzas, de nuestros talentos, de nuestras posesiones materiales, de quiénes somos, de la posición en la que tenemos, pues la fe no va a poder obrar en su máxima capacidad. Pero cuando fallan todas las perspectivas humanas, cuando falla todas las ayudas humanas posibles, es justamente ahí cuando la fe puede obrar en su totalidad. Porque lo volvemos a repetir, el momento perfecto para que la fe obre es justamente cuando ha cesado la vista.
cuando ya no queda ningún tipo de expectativa de ayuda humana, es justamente cuando la fe puede obrar en su totalidad. Todos los hijos de Dios, sin importar su posición en el mundo, sin importar la posición en la iglesia, absolutamente todos los hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestros negocios, con nuestra familia, con nuestra posición en la iglesia, con nuestro servicio a Dios, en nuestra escuela, etcétera, hermanos. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender que tenemos que confiar en Dios. Y sabes que es imposible que cuando una persona confía en Dios, es imposible no disfrutar de la bendición que resulta de una persona que ha confiado completamente en Dios. Pero tristemente vemos comentarios, vemos personas que nos dicen, oren por mí, estoy ansioso, estoy afanado, estoy desanimado, estoy deprimido, no sé qué hacer, y todo eso muestra simplemente que no estamos confiando en Dios como deberíamos. ¿Cuál va a ser el primer resultado de confiar en Dios? Va a ser la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa cualquier situación, cualquier prueba, cualquier desempleo, cualquier enfermedad. Vamos a poder experimentar en medio de esa situación una paz que sobrepasa cualquier cosa. Porque esa es la diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. Tú pregúntale a alguien que no tiene a Cristo en su corazón y pregúntale, ¿para ti qué es la paz? ¿Sabes cómo te la van a definir, la paz? Para mí la paz es ausencia de problemas. Cuando no tengo problemas es cuando tengo paz. Y eso no es la paz en la Biblia. La paz que proviene de Dios es la siguiente: en medio de cualquier problema, en medio de cualquier prueba, podemos disfrutar de la paz de Dios. Entonces la paz que Dios nos da no es ausencia de problemas, es en medio de los problemas poder experimentar la paz y el gozo que solamente proviene de Dios. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 5 y vamos a ver aquí en Marcos capítulo 5 una historia de un hombre con su hija, y esta historia va a reflejar claramente lo que estamos viendo en esta noche. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 5, a partir del verso 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba, versículo 23, presten mucha atención, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues aquí vemos un hombre llamado Jairo, uno de los principales de la sinagoga, tenía una posición importante, tenía una situación que muchos podríamos decir privilegiada, pero este hombre tenía un problema. ¿Y cuál era su problema? Que estaba pasando por una prueba muy grande en su vida. ¿Cuál era la prueba? La prueba que le estaba pasando es: mi hija o su hija se encontraba agonizando. Imagínense o imaginémonos juntos, hermanos, la prueba tan grande de este hombre. Yo me imagino que al estar en una situación privilegiada, ya había gastado dinero para que su hija estuviera bien, ya había utilizado su posición para conseguir a los mejores doctores de esa época, pero yo me imagino que había intentado con todo y su hija seguía agonizando. Sabes, hermano, yo no sé qué prueba estés pasando en tu vida, pero puede ser que al igual que Jairo, estés pasando por una prueba muy grande. Estés pasando por una prueba donde ya lo intentaste todo y no has encontrado una respuesta. Este hombre llamado Jairo se acerca con Jesús con un corazón sincero y le dice y le ruega:
Jesús, ven a mi casa porque mi hija está agonizando. ¿Y qué más le dice? Le dice, solamente con que tú pongas tus manos sobre ella, ella va a poder estar sana de la enfermedad que ella está pasando. Y dice versículo 24, fue pues con él, Jesús, ¿verdad? Y le seguía una gran multitud y le apretaban. A partir del versículo 25 al versículo 34 es como un paréntesis en la historia, donde una mujer se le acerca, en medio de toda la multitud, era una mujer que hace muchos años tenía un problema de flujo de sangre y que simplemente con tocar el manto de Jesús quedó completamente sana. No vamos a hablar ahorita de eso, sino que vamos a saltarnos hasta el versículo 35. Fíjense lo que dice Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Fíjate, hermano, cómo en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, en cuestión de horas, en cuestión de días, la vida te puede cambiar por completo. Porque ¿qué es lo que dice el versículo 23? Mi hija está agonizando. Pero el versículo 35 dice, tu hija, cuando se le acercan estas personas, le dicen, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Entonces, hermanos, aquí ya no había ningún tipo de ayuda humana. Ya no había ninguna esperanza. Ya no había ninguna posibilidad. Le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Entonces puede ser con la misma situación en la que tú te encuentras, en la prueba en la que tú te encuentras, donde ves que ya no hay ayuda humana, que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad. Pero ¿qué fue lo que dijimos? El momento perfecto para que la fe obre es justamente cuando ha cesado la vista. También mencionamos que entre más grande sea la dificultad, entre más grande sea la prueba, es el momento perfecto justamente para que la fe obre en su totalidad. Vamos a ver el versículo 36, me encanta cómo empieza. Dice, pero Jesús. Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Versículo 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Te das cuenta, hermano, de lo maravilloso de esta historia? De lo increíble que es nuestro Dios, que dice cuando ya no había esperanza humana, aun cuando la hija ya había fallecido, aparece la hermosa expresión, la hermosa frase, pero Jesús, pero Dios. Ese pero de Dios que puede cambiar cualquier circunstancia. Podrás estar enfermo, pero Dios. Podrás estar pasando por una prueba, pero Dios está ahí. Podemos pasar por momentos de soledad, pero Dios está con nosotros. Podremos pasar por tiempos donde sentimos que todo el mundo está en nuestra contra, pero Dios está de nuestro lado. El pero de Dios es un pero que puede cambiar cualquier cosa. Entonces este hombre llamado Jairo ya no tenía esperanza, ya no tenía oportunidad, pero Jesús estaba ahí con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros en el día de hoy. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Hermanos, es justamente lo mismo que nos dice la Biblia el día de hoy. No hay por qué tener miedo. Estamos en un tiempo de incertidumbre, de oposición, de persecución, de pruebas. No tengas miedo.
tienes que seguir creyendo. Tenemos que seguir confiando. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener una fe triunfante. ¿Por qué? Porque la fe se remonta por encima de las circunstancias. La fe está por encima de todo lo demás. Ni la guerra, ni el fuego, ni el agua, ni el pánico empresarial, ni la pérdida de los amigos, ni la muerte, nada podrá afectar a una fe triunfante, a una fe que triunfa. La fe sigue su curso y triunfa sobre todas las dificultades. Entonces, hermanos, la primera característica que tú y yo tenemos que tener, que nuestra fe tiene que tener, es una fe que triunfa. Una fe que confía completamente, 100% en Dios. Y los que confían de veras en Dios es porque han conocido el poder de Dios, el poder de su amor, de su corazón, demostrado en la muerte y en la resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, no importa qué tan grandes sean las pruebas, qué tan grandes sean las dificultades, tenemos que confiar completamente en Dios y así tendremos una fe triunfante. Qué bonito sería que tú hoy de todo corazón oraras a Dios y le dijeras: Dios, en esta noche ayúdame para que mi fe se levante por encima de las circunstancias. Que mi fe pueda ser más grande que la situación por la que estoy pasando. Que hoy tú me puedas dar una fe que triunfe, porque la fe está por encima de todo lo demás. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una fe triunfante. En segundo lugar, para los que están apuntando, tenemos que tener una fe que persevera. Una fe que persevera. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si me acompañan, Hebreos 11, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque si ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, ¿verdad? Y no solamente eso, y que recompensa, que Él es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice, con sinceridad. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Dios existe, ¿verdad? Y tenemos que creer que Dios va a recompensar a los que le buscan con sinceridad. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una fe que persevera? Porque tenemos que aprender a llevar todas nuestras necesidades, tanto temporales como espirituales, a nuestro Dios. Es lo que dice la Biblia cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Uno se podrá hacer la pregunta: ¿qué acaso Dios no lo conoce todo? ¿Qué acaso Dios no sabe por lo que estoy pasando? ¿Qué acaso Dios no conoce mi situación? Por supuesto que Dios la conoce. Por supuesto, no tengamos duda. Pero Dios quiere que tengamos una actitud de entregarle todo en oración. Por eso dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a llevar nuestras necesidades, tanto temporales como espirituales, delante de nuestro Dios. También tenemos que llevarle las necesidades de nuestros amigos, de nuestros parientes, delante de nuestro Dios. Y sabes algo importante, hermano, que quiero decirte: no te desanimes si no obtienes respuestas inmediatas a tu oración. No te desanimes. Dios quiere que no nos desanimemos ninguno de nosotros. Puede ser que lleves: oye, pero ya
estuve orando por mucho tiempo, ya lo intenté mucho, no veo respuesta, no veo salida. Hermano, no te desanimes si no encuentras respuestas inmediatas a tus oraciones. Continúa orando con paciencia y con perseverancia, sabiendo y confiando que Dios escucha tu oración. Fíjate lo que dice rápidamente Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, verso 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 7 y versículo 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermanos, fíjense, hermosos versículos. Jesús mismo contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso, hermanos, tenemos que tener una fe que persevera. Tenemos que orar, entregar todo a Dios en la oración, pero tenemos que aprender a orar con paciencia y con perseverancia. Y tarde o temprano, hermanos, Dios responderá tu oración. Si tenemos la seguridad de lo que le estamos pidiendo a Dios es realmente bueno para nosotros y que le va a dar la gloria a Dios, y si basamos nuestras oraciones únicamente y solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, bueno, tengamos la certeza de que finalmente obtendremos lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos orando que se haga su voluntad y no la nuestra. Yo creo que muchos de nosotros podríamos dar testimonio, podemos ser testigos de situaciones por las que oramos, de personas por las que oramos, y al final Dios contestó nuestra oración. ¿Sabes dónde está la clave, hermano, en nuestra oración? El punto clave está en que pidamos solamente lo que ha de honrar a Dios, lo que le ha de dar la gloria a nuestro Dios. Pero el problema que Santiago les hizo ver a los creyentes de esa época, a los judíos, ¿verdad? Él les hizo ver que ellos no pedían, y que cuando pedían estaban pidiendo mal, porque estaban pidiendo para sus propias necesidades. Entonces el punto clave está en que pidamos que se haga la voluntad de Dios y que pidamos cosas que sepamos que le van a dar la gloria y la honra únicamente a Jesucristo. Y tenemos que pedirlo en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque es gracias solamente a los méritos de Cristo que Dios va a responder nuestras oraciones. Y cuando oremos, no tenemos que fijar límite en el tiempo ni en las circunstancias bajo las cuales Dios tiene que responder. A veces caemos en el error de decir, bueno, voy a orar una semana y si Dios no me responde, pues ni modo. Voy a orar un mes, voy a orar un año. Hermanos, no tiene que ser así. Oremos con perseverancia, oremos con paciencia, sin desanimarnos y sin fijar límite en el tiempo ni en las circunstancias a nuestro Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque dice el salmista, en tus manos están mis tiempos. Entonces, hermanos, si aprendemos a orar de esta manera, no solamente tendremos respuestas a nuestras oraciones, sino que tendremos muchísimas bendiciones a nuestra vida, porque estamos orando con perseverancia y estamos orando con paciencia. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una fe triunfante, y en segundo lugar, tenemos que tener una fe que persevera. El versículo que leímos hace rato de Efesios 3:20, que dice Pablo, y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, no solamente tenemos que tener una fe que triunfa, una fe que está por encima de todo lo demás, sino que tenemos que tener una fe que persevera. Qué bonito será también que hoy dijéramos en esta noche: Padre Celestial, creo en ti de todo corazón y traigo todas mis peticiones delante de ti, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú tienes los tiempos perfectos. Y quiero orar con paciencia y con perseverancia. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos. Y digámosle a Dios de todo corazón: ayúdame a ser paciente. Ayúdame a tener una fe que persevera. En tercer lugar, ya para pasar al último punto, tenemos que tener una fe creciente. Tenemos que tener una fe creciente. ¿A qué me refiero con esto? Una fe que crece. Lucas, si me acompañan a Lucas, capítulo 17, verso 5. Lucas 17, verso 5, un versículo que me encanta y que creo que tiene que ser nuestra oración también. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Verdad? Pero quedémonos con lo que le dijeron los apóstoles al Señor Jesucristo: aumentanos la fe. Hermanos, hoy con todo el corazón tenemos que decirle a Dios: aumenta mi fe. Que mi fe pueda crecer. Que en mi fe no solamente pueda triunfar sobre todas las demás circunstancias. Que mi fe no solamente pueda perseverar, sino que no tenemos que caer en el grado de que tenemos una fe que se estanca, ¿verdad? Que ya no crece, que ya no ha ido más allá, sino que cada día podamos decirle: Dios, aumenta mi fe. Dios, aumenta mi fe. Ayúdame a que mi fe crezca. Fue lo que le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida, debemos recordar algo: que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende del Dios que no cambia, que es inmutable, que es el mismo. Entonces, como es un Dios que no cambia, y como toda buena dádiva y todo don perfecto solamente desciende de Él, el incremento de nuestra fe solamente puede venir de parte de Dios. Es lo que los apóstoles dijeron a Dios: Jesús, aumentanos la fe. Era Dios quien tiene que aumentar su fe, ¿verdad? Por lo tanto, Dios es el que nos da esta bendición. Pero, hermanos, queremos saber algunos medios para lograr el incremento de nuestra fe. Bueno, tenemos que leer cuidadosamente la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, y no solamente leer cuidadosamente la palabra de Dios y ser diligentes, sino tenemos que combinar la lectura y la diligencia con la meditación de la palabra de Dios. Porque mediante la lectura, pero especialmente mediante la meditación de la palabra de Dios, el creyente se va familiarizando con la naturaleza y con el carácter de Dios. Hermanos, ¿cómo queremos o cómo nos atrevemos a pedirle a Dios que nos aumente nuestra fe, que nuestra fe crezca, si no leemos y no meditamos en la palabra de Dios? Nuestra fe va a estar estancada. Nuestra fe va a ser una fe débil. Tenemos que leer la Biblia, meditar lo que la Biblia nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo a través de ella, y cuando vayamos familiarizándonos con este libro hermoso que Dios nos ha dejado, con estos 66 libros que Dios ha inspirado, que Dios ha soplado, iremos conociendo el carácter,
y la naturaleza de nuestro Dios. Y vamos a aprender que además de que Dios es un Dios justo, también es un Dios santo, también es un Dios amable, es un Dios cariñoso, es un Dios benévolo, es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso, es un Dios sabio, es un Dios fiel. Es un Dios que está ahí para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en los momentos de pobreza, de aflicción, de pruebas, de dificultad, de necesidad, de desempleo, podremos depender de la capacidad de Dios para ayudarnos. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Dios. Conocemos a nuestro Dios porque nos hemos familiarizado con su carácter y con su naturaleza. Por lo tanto, sabemos que Él está ahí para nosotros. Sabemos que es un Dios todopoderoso. Pero ¿cómo queremos que nuestra fe crezca? ¿Cómo le vamos a decir esta noche, Dios, aumenta mi fe, si no leemos la palabra de Dios? Si no meditamos en la palabra de Dios. Los hermanos, el creyente puede depender y descansar en la disposición de Dios para ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así va a ser. Porque dijo Jesús, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces en esta noche podemos decir, Dios, no hay cosas difíciles para ti. No hay ninguna situación en la que tú no me puedas ayudar. Tu naturaleza es maravillosa, hermosa, increíble. En ti puedo confiar y decirle de todo corazón, Dios, fortalece mi ser interior mediante el poder de tu Espíritu, ese Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Afírmame en tu amor y decirle a Dios de todo corazón, dame esa capacidad de comprender la altura, la profundidad y la anchura de tu amor. Pero que tú puedas decir, Dios, en esta noche, auméntame mi fe. Pero que no quede simplemente en una oración, sino que tu oración puedas llevarla a la acción. Y que de ahora en adelante puedas leer la palabra de Dios, ser diligente y meditar en lo que la palabra de Dios dice. Para que te familiarices, nos familiaricemos, más bien dicho, con el carácter y con la naturaleza de Dios. Y no tengamos una fe débil, sino que tengamos una fe que al pasar de los días, en el pasar de los tiempos, nuestra fe va creciendo cada vez más y cada vez más. Entonces, hermanos, ya hemos terminado. Características que nuestra fe deben de tener. En primer lugar, una fe triunfante. Una fe que está por encima de todo lo demás. En segundo lugar, una fe que persevera. Llevarle todo en oración a nuestro Dios, pero siendo pacientes y perseverantes. Y en tercer lugar, una fe creciente. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Leyendo diligentemente la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que esta noche de todo corazón le podamos decir a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, decirle, Dios, dame una fe triunfante, dame una fe perseverante y auméntame mi fe, una fe creciente.